Yupaychani, Anita y Diego, ñuka shutimi kan Mario Conejo Cotacachi, kunanga rimarigripanchi su segmento mushu segmento kan kay la tulpa nishka. Imashpata kay kan, ñukanchi abuelokuna, ñukanchi mamakuna kashina tulpa sikigupi rimarishpa kawsan karka imakunatapish. Chasna kashkamanta mikunanpika convidashkanchi kaypi Mama Lucía likinchano paymi kan imanta llaqtamanta. Payonga rimarigrinchimi kay estudio hawa imashpata paykuna kay junta parroquialwan kallarin kay su estudio tashinangapa paykunapi imanta llaqta imamanta wacharishkata. Chayta rimaringapa kallarigripanchi kay ñukanchi mama invitada goa. Doña Lucía, bienvenida. Justamente nosotros, para iniciar este conversatorio, queremos saber por qué usted cree que es necesario realizar este estudio histórico sobre Imantag. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la oportunidad que nos han dado de exponer el trabajo que hemos venido realizando en el GAT parroquial de Imantag. Comentarle de que hemos creído conveniente realizar este estudio porque queríamos saber el origen de nuestra identidad, queríamos exponerles a nuestros jóvenes de dónde venimos y para saber hacia dónde vamos. Queremos fortalecer nuestra identidad cultural. Es por ello que hemos creído conveniente realizar este estudio y también nuestro enfoque ha sido la idea de declararnos pueblo Imantag, ya que estamos dentro del pueblo Otavalo, pero nosotros creemos que tenemos nuestras propias características para que nos declaren pueblo Imantag. Creemos de que en lo posterior vamos a seguir trabajando para que esto se dé. Buscar los verdaderos orígenes del pueblo Imantag, en este caso. Para esto, ¿quién realizó este estudio? Bueno, tenemos algunas personas que hemos trabajado en esto, como es CARE Internacional, quien nos ha apoyado con los recursos para realizar este estudio. Tenemos al doctor Ángel Ramírez, quien nos ayudó con la investigación, y el GAT parroquial, que ha estado siempre adelante con este proyecto. Luego de haber realizado este estudio, doña Lucía, ¿qué es lo más resaltante de este estudio? Comentarle de que sí, en realidad hemos descubierto de que nuestro origen, nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra danza, inclusive las fiestas, son únicas dentro de nuestra parroquia. Eso nos hace tener una característica diferente, que es lo que queremos lograr al solicitar de que nos declaren pueblo Imantag. Agradecer al apoyo que hemos tenido con CARE Internacional, APAC Producciones y la Junta Parroquial, con quienes hemos realizado también unas cápsulas promocionales. En total son 6 cápsulas en donde vemos las características, como les estoy comentando, de nuestro pueblo. Hemos hecho una cápsula de historia, de la lengua, de la cosmovisión, de participación ciudadana y la cultura en sí. Son 6 cápsulas muy representativas, que con eso nosotros vamos a llegar a los jóvenes de nuestra parroquia y del mundo entero, si es posible. Muchas gracias por la participación, doña Lucía. Esperemos que ustedes este objetivo que han planteado salga y tenga resultados positivos. Muchas gracias. Yupaychapanchi tayta mamakuna tukuylla katikunata kunanga katipika recogrinchimi su video promocional Cosmovisión del pueblo Imantag.